¿Qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es Mario Salde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata presencia virtual de don Víctor Andrés García Belaúnde. El congresista García Belaúnde tiene una trayectoria política importante, ha sido varias veces parlamentario y también tuvo un rol fundamental en un momento de nuestra historia, que es justamente el que del que vamos a conversar el día de hoy, es el tema de las Malvinas. Cuando se dio el problema de las Malvinas, el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, el doctor García Belaúnde era secretario de Palacio de Gobierno en el gobierno del ingeniero Fernando Belaúnde Terry. Doctor García Belaúnde, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, un placer saludarlos. Bien, yo quería empezar contextualizando un poco, ¿no? ¿Cuál fue la situación en la que quedó el tema Malvinas a nivel, digamos, internacional? Más allá de lo que se sabe, y es el apoyo que brindó en su momento el Estado peruano, creo que fue el único Estado que apoyó la posición argentina, y eso enaltece al gobierno de Fernando Belaúnde y también al Perú, ¿no? Tomó una posición que era, creo, una posición ética frente a lo que constituyó un abuso de una actitud que podríamos definir todavía como imperialista, ¿no? O como un remanente de un cierto imperialismo, ¿no? De parte de Inglaterra, de Gran Bretaña. ¿Cómo quedó este asunto, doctor? ¿Cómo fue que se quedó finalmente? Entiendo que hubo una mediación y hubo, digamos, un cese al fuego, pero ¿cuál es el escenario post-Malvinas, el escenario actual? Bueno, a ver, ante todo, yo quisiera decirle lo siguiente, efectivamente yo participé y fui testigo ocular de esas semanas de negociaciones entre abril y mayo del año 82, donde el presidente Belaúnde, cuando se enteró de que Argentina había tomado posesión de las Malvinas y que había una escuadra de tareas de Gran Bretaña en camino, bueno, se dio cuenta que iba a haber una confrontación bélica, evidentemente, y él rápidamente quiso evitarla. Él se sentía muy unido a Argentina, a pesar, y hay que decirlo, de que Argentina lo trató mal cuando fue deportado el año 68 por los militares. Los militares del Perú eran amigos de los militares de Argentina, estaba en Onganía, y claro, llegó deportado a Buenos Aires y claro, por supuesto, el gobierno militar no lo trató muy bien, inclusive un poco que lo expulsó, ¿no? Lo obligó a irse y le evitó que haga actividades proselitistas en Argentina, ¿no? Bueno, a pesar de eso, el presidente Belaúnde tenía un gran simpatía y cariño por Argentina y además conocedor de la historia de las relaciones entre Perú y Argentina con mayor razón. Entonces, a pesar de eso, el año 82, sabiendo que había un gobierno militar en Argentina, ya no era Onganía, sino era Galtieri, sin embargo, el presidente Belaúnde se tomó la libertad de intervenir. Primero llamó a Ronald Reagan, él lo derivó a su ministro a su secretario de Estado, que era el general, bueno, Haig, así es. El general Haig, que era un general de 5 estrellas, que había sido héroe de la guerra de Corea, y congeniaron muy bien. Belaúnde hablaba muy bien inglés, había estudiado en la Universidad de Texas, la carrera de arquitectura, y por lo tanto, él, con esta intermediación que le pidió entonces el gobierno americano, él llama a Galtieri, ahí están registrados los diálogos, muchos de ellos, casi todos, no todos, y Galtieri lo ve como una tabla salvadora para poder llegar a acuerdos. Y efectivamente se empiezan a trabajar y al final hay una propuesta del presidente Belaúnde de 8, de 9 puntos que se reducen a 5.
Esos 5 puntos eran muy interesantes porque era, primero, el cese del fuego, por supuesto, o sea, evitar la confrontación que aún no se había producido, pues estaban en camino, la escuadra de tareas. Eran escaramuzas, digamos. Así es. Luego, este, la desocupación de las islas por parte de las fuerzas argentinas y británicas. Luego era la posesión de las islas por parte de la administración de las islas por parte de 4 países amigos de ambos lados, 2 por parte de Argentina, 2 por parte de Perú. El Perú escogió a Brasil eh, y creo que fue a Chile, y el caso y, Inglaterra escogió a Estados Unidos y Canadá. Pero claro, Estados Unidos fue votado por Galtieri y se cambió a Alemania. Entonces, estos 4 países finalmente eran países que iban a tomar las La islas administración, una suerte de fideicomiso. exactamente por un año. En realidad era Perú y Brasil, por un lado, escogidos por Argentina, y el escogido por Inglaterra eran Estados Unidos y Canadá, pero al final Estados Unidos fue vetado por Galtieri y se pasó a Alemania. En fin, esos 4 países tomaban la administración por un tiempo determinado, que era un año, que se podía prorrogar, para lograr un acuerdo. Bueno, yo creo que eso fue un éxito. El hecho que Gran Bretaña desocupe las islas después de 150 años era un éxito. Argentina acaba de llegar, pero Inglaterra tenía 150 años. O sea, solamente el hecho de desocupar y dejar la administración a cargo de terceras personas ya era un éxito. Bueno, eso estuvo a punto de firmarse. Tan es así que el presidente de Belaunde, cuando habló a medianoche con Galtieri le dijo, oiga, yo tengo mi Senado, también tengo que consultarlo. Bueno, Belaunde dijo, oiga, pero ¿qué Senado, a qué Senado se refiere? Bueno, era su junta militar, pues tenía que consultarlo. Parece que la Marina Argentina fue la más dura en ese momento. Le contesto mañana o pasado. Dijo, entonces Belaunde le dijo, oiga, yo he hablado con el general Hay, he hablado con los embajadores aquí de Gran Bretaña y de Estados Unidos, noto que Inglaterra está aceptando a regañadientes esta fórmula. O sea, o la aceptamos ahora, porque si la postergamos pueden venir desistimientos. Hay que aceptarla ya, porque yo he detectado en ellos, sobre todo en Inglaterra, poca voluntad para aceptar esta fórmula que no les gusta, pero están un poco siendo llevados de la mano de Estados Unidos para esto. Estaba gobernando la señora Thatcher en ese momento. Exactamente. La Que Thatcher tenía era una muy dura y no política de quería. mano dura, ¿no? Exactamente. Bueno, Galtieri el hijo, tengo que consultarlo con mi Senado, le contesto después. Fatal, porque a la 1 de la mañana que debió cerrarse el trato, Belaunde ya había ordenado al día siguiente a su jefe de la Casa Militar que ponga alfombras y que convoque una conferencia de prensa a las 8 de la mañana para anunciar este acuerdo de paz. Bueno, por supuesto que no se hizo nada. En las horas siguientes hundieron el Belgrano. Entonces, hundieron el Belgrano, se sabe después que evidentemente fue una intención dolosa de Gran Bretaña para perturbar o para petardear el acuerdo. Los acuerdos. Y así fue. Así es, porque Belaunde luego llama a Galtieri, habla con Washington, llama a Galtieri, y Galtieri no estaba enterado de mucho. Belaunde le pregunta a Galtieri, para que veas que no estaba enterado mucho, le dice, oiga, le dice el general, presidente, le dice, ¿cómo está el Belgrano? ¿Cuántos muertos han habido? ¿Qué ha pasado? Sé que ha sido atacado. Belaunde tenía la información americana. Entonces Galtieri dice, no lo sé, sé que está al garete. Sé que está al garete. O sea, no sabía nada más que eso. O sea, no estaba muy enterado. Belaunde sabía más que Galtieri por la inteligencia norteamericana. Entonces, pero le dijo, después que hablaron otra vez, porque esto ha sido varias conversaciones en términos de 24 horas, le dijo, oiga, ya no hay nada que hacer, yo no puedo negociar, interrumpimos las negociaciones bajo estas circunstancias. Y ahí se puso todo. El ambiente en Palacio de Gobierno era muy tenso, porque era una situación bastante sui generis.
que una potencia agrediera a un país hermano como Argentina. Pocas veces se ha visto a lo largo de la historia de América. No tengo, tal vez la invasión de España a Cuba, cosas así, ¿no? Exactamente. Cuando Francia ataca a México, ¿no? Pero luego de eso Claro, no han habido. era, así es, era el siglo XIX, digamos, en el XX, ¿no? Era volver al Ujú. siglo XIX, era el colonialismo del siglo XIX, casi, casi, ¿no? Es verdad. Y así lo veían en ese momento en Palacio. Sí, sí, exactamente. Además, ya hemos visto después que Inglaterra le devuelve Hong Kong a la China. ¿Por qué no devolvió las Malvinas a Argentina? Eso lo hizo después. Entonces, no había voluntad, evidentemente. No le gustó a la Thatcher eh, la, la reacción, no le gustó a Thatcher la reacción que hubo, ni la relación con Argentina, ni ayudar al gobierno argentino de aquel momento. Creo que fue la gran oportunidad perdida. Ahora bien, cuando termina esto, cuando ya el acuerdo, la diplomacia fracasa, entonces ahí viene una cosa interesante. Galtieri llama a Belaunde a agradecerle que, en fin, no se ha podido hacer nada y le pide que reciba al día siguiente, muy temprano, al general Iglesias, que venía con un general Noya y otros generales más de su casa militar para explicar el problema. Entonces Belaunde, que conocía el problema muy bien, le dice, oiga, general, no se desprenda usted de su gente amiga, de sus colaboradores cercanos. Yo conozco el tema. No los mande al Perú a explicarme algo que yo ya conozco. Como diciéndole, ¿para qué los va a traer? Y ya Belaunde se intuía que venían a pedir algo más que explicarle, ¿no? Algo más. No era una explicación, venían a pedir algo más. Entonces, efectivamente, lo recibió y al día siguiente, ¿qué cosa pidieron? Barcos, aviones, torpedos, todo tipo de ayuda militar. Y efectivamente, el Perú les dio ayuda militar. No pudo mandarle barcos o submarinos porque era pasar por Chile era imposible. Chile era un aliado de Gran Bretaña, era imposible pasar por ahí. No podía mandarle los aviones Mirage, perdón, los Sukhoi que tenía el presidente Belaunde, porque era identificar al Perú con el conflicto, porque solamente había dos países que lo tenían esos aviones, que era Cuba y Perú. Entonces, el que podía mandar eran los Mirage, que eran franceses y que a la Franceses. Argentina tenía aviones Mirage. La diferencia es que el Perú y el Mirage eran el Mirage 5 y Argentina tenía el Mirage 3, que era un poco más pequeño en potencia y en distancia. Entonces hubo que traer tanques de combustibles para adaptarlos al Mirage 3 de Argentina y volverlos como el Mirage 5, que puedan ir y volver desde la costa a las Malvinas, bombardear y regresar, sin tener que quedarse sin gasolina en el camino. Y fue, creo, una coordinación bastante interesante digamos, casi de película, digamos, de Hollywood con respecto a cómo se camufló los aviones y cómo tuvieron que pasar bajo, a poca altura, para evitar los radares. Entiendo, no sé si eran de Chile Claro. o de Bolivia, y llegaron, me parece, a Salta, creo, no estoy seguro. Sí. Llegaron al A norte, ¿no? Tinduf, a Ujú, Tinduf, ujú, a ujú, Tinduf, que creo que es una base cerca de Buenos Aires, ¿no? ujú. Bueno, llegaron a Tinduf. A Efectivamente, Tandil, los aviones fueron a Tandil, creo que fue, a Tandil, Tandil. Tandil, Tandil. Ujú, Perdón, a Tandil, perdón, a Tandil. Tiene usted razón, a ujú, Tindul, a Tandil. Bueno, los aviones venían del norte de Lima, Chiclayo, se fueron al sur, Arequipa, y en a La Joya. Arequipa, a La Joya, en Arequipa pintaron los aviones como si fuesen argentinos y se embarcaron. Los Con peruanos llevaron pilotos, el avión hasta Buenos Aires, hasta Tandil, pero con claro, pilotos pero peruanos. no se dijo después que habían los pilotos peruanos participado. Creo que no, creo que se sepa, no participaron, se quedaron en Tandil porque los pilotos argentinos conocían el Mirage, había unas pequeñas diferencias, pero finalmente lo conocían. Se dejaron los aviones ahí con matrícula argentina pintados en La Joya. Dieron una larga vuelta, porque fueron por la parte de atrás de Bolivia, por Santa Cruz la Sierra y entraron por Salta, para evitar los radares de Antofagasta, chilenos, radares chilenos. Entonces, Chile no se enteró, nadie se enteró y llegaron los 12 aviones a Buenos Aires, a Tandil,
y participaron en el conflicto, por supuesto, ¿no? Y llegaron 2 aviones Hércules con torpedos, con material de guerra, entre ellos los Exocet. Los Exocet que no tenía Argentina, que el Perú los había comprado a Francia de manera, digamos, de prueba, habían costado 30.000. En ese momento Perú tenía una superioridad militar superlativa, entiendo. Era la herencia de lo que compró en su momento Velasco, ¿no? A la Unión Soviética y otras compras más que se hicieron. Exactamente, exactamente, exactamente. Y entonces los Exocet, por ejemplo, que es uno de los que hunde al Sheffield, es un Exocet peruano, costó $30.000 cada uno. Pero claro, después de la guerra pasaron a costar 300.000. Cuando el Perú quiso reponerlo, estaban costando 300.000. ¿Ya? Y así ustedes los habían probado gratuitamente para la industria bélica francesa, ¿no? Y habían subido mucho de precio. Entonces, yo creo que ahí hubo 2 cosas interesantes: la ayuda diplomática, política y luego la ayuda militar. O sea, el Perú es un país que contribuyó en ambos aspectos, que creo que es interesante resaltar, ¿no? Y sobre todo ahora que se cumplen los 40 años de las Malvinas. Y le quiero decir otra cosa: estoy yo presentando un libro con estas anécdotas y estas cosas sobre las Malvinas en el próximo mes de julio, en la Feria del Libro de Lima. Y el libro, he tenido el privilegio, la suerte de que lo ha prologado el presidente Alberto Fernández. Bueno, estará en Buenos Aires, entonces seguramente también presentando el libro. Bueno, yo lo presento en Lima, lo presenta el Fondo Editorial del Congreso del Perú, y lo voy a presentar en Buenos Aires, supongo que en agosto, tan pronto pueda, por supuesto que sí, será un placer. Para ir terminando, doctor, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se veía el rol de Chile en ese momento? Estaba el general Pinochet, quien tenía un gran acercamiento a Inglaterra. Es más, luego se descubrió de que Chile hizo trabajo de inteligencia, ¿no? Para los ingleses, ¿no? Bueno, mire, yo lo digo en el libro, le saco algunos comentarios de una serie de personajes que hablaron con Pinochet en aquella época. Claro, yo en Pinochet no lo he entrevistado, evidentemente era imposible hacerlo, pero estos personajes decían, uno de ellos, un periodista americano que lo entrevistó, decía que Pinochet no quería de ninguna manera que Argentina gane la guerra, porque creía que se tiraría luego contra Chile, ¿no? Por el tema del Beagle. Entonces, no quería. Y además decía que la ayuda peruana era una ayuda interesada para reeditar pues la alianza vieja de la Guerra del Pacífico entre Bolivia, Chile y Argentina, que no se unió finalmente, pero que estuvo cerca de hacer una alianza en el siglo XIX con el Perú y con Bolivia. Entonces, él decía que esta es una reedición del siglo XIX, y por un lado y por otro lado era un peligro porque al día siguiente Argentina se tiraría contra Chile por el tema del Beagle. Entonces, por eso es que Pinochet quería apoyar a Inglaterra, y lo apoyó con todo lo que pudo, y les fue de gran ayuda. Hay que recordar que el gran portaaviones de Inglaterra era Chile, Punta Arenas, ¿no? Ahora creo que podemos hablar sin caer en confidencias ni decir este es secreto de Estado, ¿no? Creo que ya pasó un tiempo y se pueden contar ciertas cosas. ¿Hubo movilización militar de Chile y de Perú en ese contexto? Había el ministro de Guerra del Perú, el general Cisneros Vizquerra, que ofreció el gaucho famoso Cisneros. gaucho, que insistía en que el Perú debía mandar tropas a Argentina. Pero claro, era involucrarse abiertamente, ¿no? No, yo me refería a Chile, o sea, en el Ya. escenario del conflicto entre Chile, entre Argentina, Inglaterra, Malvinas, ¿Chile Sí. hizo algún tipo de movimiento de tropas? No Yo lo creo sé. que sí. No, yo creo que sí.
lo hizo, evidentemente estuvo en alerta máximo porque era obvio el apoyo del Perú a Argentina. No habría detalles, evidentemente, pero la intervención del presidente Belaúnde se conocía en los medios políticos y diplomáticos de América, se conocía, evidentemente. Además, ya lo había declarado, inclusive él algo dijo también, ¿no? Había oficios, cartas, intervenciones. O sea que yo creo que Chile estuvo atento a esto y evidentemente estaba alerta. La frontera de Chile con el Perú en esa época estuvo muy activa. ¿Y cuál era la opinión que tenía el arquitecto Belaúnde de Pinochet y en ese momento del rol de Chile? Bueno, Belaúnde no era un hombre de hablar mucho de estos tipos de asuntos, no era un hombre muy reservado, pero él no tenía simpatía por Pinochet, por supuesto, ninguna simpatía por Pinochet, no quería ni siquiera saludarlo, eh, no se le invitaba a las reuniones presidenciales acá, cuando hubo la transferencia de mando se le invitó 1 o 2 o 3 horas antes para que no venga, ese tipo de cosas se hacía, ¿no? No tenía ninguna simpatía, pero además teniendo Belaúnde un cuñado fallecido en ese momento ya, falleció muchos años antes, que era casado con su hermana. Entonces, había cierta relación con amigos chilenos. Pero yo le cuento una anécdota. Después de la cumbre de Punta del Este el año 67, la Punta del Este, la famosa cumbre, la primera cumbre de América de presidentes, hoy día hemos tenido la última en Los Ángeles con Biden, pero la primera fue con Johnson, el 67, el presidente Frei, Arturo Frei, ¿no? El presidente Sí, el Frei, chileno. Uh-huh. el chileno Frei Montalva, que era amigo de Belaúnde desde la juventud, le dijo: Fernando, vamos a Chile, que yo quiero darte una gran recepción, un gran recibimiento en Chile. Entonces, bueno, Belaúnde le dijo, fíjate, le dijo, Eduardo Frei, fíjate, le dijo Eduardo, yo no quisiera ser el primer presidente peruano que visite Chile. Y no fue. O sea, siempre hubo ese cuidado, ¿no?, con Chile por los antecedentes de la guerra y por las cosas que habían pasado después, porque Chile rascó la olla del Perú después de la guerra, por supuesto, ¿no? Ya había sacado lo que pudo, pero siguió rascándola a ver si encontraba algo más, ¿no? Esa rascada de la olla ha producido probablemente más rencor, más enojo que la propia guerra, ¿no? Para terminar, una última pregunta, doctor. Muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotros. El canciller del actual gobierno argentino, el señor Cafiero, va a solicitar a las Naciones Unidas, esta es una noticia que ha salido el día de hoy, reanudar las negociaciones con respecto al tema de Malvinas con los ingleses. ¿Qué opinión le merece Muy bien, muy bien. Cafiero no es el canciller ahora, corresponde? ¿no? Cafiero, Ya. Cafiero. Sí, sí, lo conozco, es amigo mío, es una buena persona, es un hombre muy capaz. Yo creo que hacen bien. Yo creo que Argentina está en una posición ahora de poder reanudar perfectamente esas conversaciones. Yo creo que a Inglaterra no hay que dejarla suelta, no hay que olvidarse de Inglaterra. Argentina no puede olvidarse de Inglaterra. Ahí tiene ahí una herida abierta que tiene que cerrarla y la única manera de hacerlo es con negociaciones que al final tendrán que dar fruto. Tendrán que dar fruto. Lo que pasa es que las Malvinas hoy día es más interesante para Inglaterra que hace 50 años, 40 años, ¿no? Han encontrado una serie de recursos naturales, hay poca población, tiene un PBI muy alto, muy elevado, uno de los más elevados del mundo, pues es difícil convencer a Inglaterra que suelte ese pequeño tesoro, ¿no? Pero creo que hay que insistir constantemente y Argentina debe buscar el apoyo de toda la América para conseguir sus fines. En ese sentido, creo que ha habido una continuidad de los gobiernos de Perú con respecto a Malvinas. Yo recuerdo que en el gobierno, no sé si fue de Ollantumala o de Ala García, hubo un problema vinculado a un buque militar, me parece, que tenía que pasar por el Callao.
y al final el gobierno peruano no le dio la autorización. No sé si usted recuerda. Sí, claro, claro que lo recuerdo. Creo que usted era congresista en esa época. Usted era congresista, me Sí, sí, parece. sí. Sí, sí. Sí, claro que lo Ujú. recuerdo. Y ha Entonces, habido hay una sectores continuidad del respecto del Perú que se gobierno. quejaron, ¿no? Ujú. Siempre hay sectores pro-británicos, ¿no? Que se quejaron, pero me parece que se hizo muy bien en su momento. Se hizo muy bien y, y mientras Inglaterra no se dé cuenta que Argentina no está sola, que Argentina tiene el apoyo del resto de países latinoamericanos, estoy seguro que su posición va a ser mucho más flexible. Yo le recuerdo que a raíz del apoyo del presidente Belaúnde del Perú a Argentina, el Perú dejó 30 años de tener agregados militares en Londres y viceversa. 30 años, básicamente debido a ellos, ¿no? 30 años y la ayuda militar o tecnológica en cualquier campo se frustró, se detuvo. El Perú, bueno, hasta perdió inclusive posibilidades de viajar a Inglaterra con facilidades. Las visas fueron más difíciles, no se sacaban en Lima, había que sacar la visa en Santiago de Chile para viajar a Inglaterra, una visa en la embajada o en el consulado de Chile. O sea, se dificultó mucho el tránsito de cosas, de bienes y de personas con Inglaterra que han estado muy, muy detenidas durante 20 o 30 años. ¿Ah? Bien. Doctor García Belaúnde, ha sido como siempre un placer conversar con usted y volveremos a conversar cuando presente su libro. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Eso es todo Gracias por el también a día usted. de hoy. Volveremos a conversar con el doctor García Belaúnde pronto. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Hasta luego.